Aprendo en casa. Bienvenidos niños y niñas. Hoy ya estamos jueves 15 de octubre del 2020. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La actividad del día de hoy. Analizamos nuestros resultados y redactamos las conclusiones de la indagación del cultivo en agua. Los recursos. Tu cuaderno de ciencia y tecnología. Y también una ficha referente al resultado experimental es del crecimiento de una planta en agua. Las normas de convivencia. Debes estar atento a todas las indicaciones que se te da en este video. Debes de disfrutar del momento de la clase, pero en este video. Debes de tener limpio el espacio donde vas a escribir todas tus producciones. El propósito del día de hoy, o sea, la meta. Analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada. Elaborar conclusiones, evaluar y comunicar sus resultados. Vamos a empezar recordando, ¿sí? Lo que nosotros hicimos hace 9 días referente a un experimento en la cual tú deberías de hacer una indagación sobre el cultivo de una planta en agua. El proceso fue lo siguiente. En primer lugar, se vio lo que era el problema. El problema era, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿El que está en agua acidulada o el que está en agua neutral? A partir de eso, se ha formulado lo que es la hipótesis. En base a la hipótesis, se debería de comprobar la validez en la cual deberías de hacer el experimento, ¿sí? Esos fueron los pasos que se ha seguido, ¿sí? A partir de esto. Para ayudar a seguir con la indagación, vamos a leer este texto. Resultados experimentales del crecimiento de una planta en agua. Este experimento de cultivo en agua fue planteado a partir de un problema de indagación mediante esta pregunta. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿El que se cultive en agua neutra o el que se cultive en agua acidulada? Este problema dio lugar a una hipótesis y luego al diseño de un plan para la validación de esta que incorporó la realización de una prueba experimental. A base de esto se hizo lo que es el experimento para poder dar validación a la hipótesis. Muy bien, ahora sí. A partir de esta experiencia vamos a ver el caso de Francisco. Francisco es un niño de 5º grado, ¿sí? Fíjense que Francisco también hizo el mismo experimento que tú has hecho, la misma cosa. Vamos a ver el registro que hizo Francisco en su cuaderno de experiencia, ¿sí? Indagación del cultivo de una planta en agua que fue realizado por Francisco, un niño de 5º grado A. En primer lugar,
él puso lo que es el problema de investigación. La pregunta, ¿cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Luego, vamos a ver su hipótesis. Si cultivo una planta en agua neutra y otra igual en agua acidulada, crecerá más la que cultive en agua neutra. Eso era su hipótesis de Francisco. Acá tenemos lo que es la ejecución de su plan de investigación. Su objetivo de él era validar su hipótesis o comprobar si es verdadera o falsa mediante un experimento. Las actividades. La primera actividad, elaborar con ayuda de su profesora Martina los criterios para saber si su hipótesis es verdadera o falsa. ¿Sí? Él utilizó estos tres criterios. Primero, mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en agua neutra crecerá más que la planta que cultiva en agua acidulada. Neutra quiere decir que ahí no echó nada. Y el otro en el agua acidulada, ahí lo que él echó era 2 gotas de vinagre. El resultado del experimento confirma su hipótesis, ¿sí? Esto es un criterio. Vamos a ver el criterio número 2. Mi hipótesis será falsa. Si la planta que cultivo en agua neutra, dice en agua sola, crecerá menos, o sea, no crecerá más, que la planta que se cultiva en agua acidulada. La evidencia contradice a lo que era su hipótesis, ¿sí? Porque en su hipótesis dice que la planta neutra crecerá más que lo que era la planta que se cultiva en agua acidulada. En este caso, si se da esta posición, entonces sería falsa. Si el agua neutral que crecería menos que el agua acidulada, su hipótesis sería falsa. Veamos el tercer criterio. Mi hipótesis será falsa. ¿Por qué puede ser falsa? Será falsa si la planta que cultiva en agua neutra, o sea, en agua sola, crecerá igual que la otra planta que se cultiva en agua acidulada. ¿Sí? O sea, la evidencia o resultado de su experimento va a contradecir también a su hipótesis. Esos son los criterios que él está aplicando. Número 2. Realizó el experimento para recoger datos de la siguiente manera. Cultivé 2 tallos de una planta herbácea, hierba, que crece en un parque cercano a su casa, que se llama oreja de gato. Luego, él averiguó su nombre científico, que era Tradescantia zebrina. Esta planta también tenía otros nombres comunes que se le conoce como zebrina, amor de hombre, judío errante, panameña, etc. El aspecto de su planta al inicio era saludable. Sus hojas eran firmes, no estaban marchitas, no tenían manchas y no estaban amarillentas. Su tallo era firme y no tenía ningún tipo de manchas. ¿Sí? Ahora, él le puso en 2 botellas plásticas. Luego le puso en cada una
una etiqueta. Uno que era neutral para que pueda saber que esa planta era en agua neutral. Y luego le puso la otra etiqueta, la que era la acidulada. Luego utilizó 2 gotas de vinagre para poder echar en la que decía agua acidulada. Ahí le echó las 2 gotas, ¿sí? Luego a ambas botellas le echó agua por 6 centímetros. Tenía que ser agua iguales. Después que ha hecho todo eso, él cambió el agua a ambas plantas cada 3 días para que pueda evitar que se descomponga, ¿sí? Pero él siempre se acordó de echar las 2 gotitas de vinagre al agua en la botella que decía la etiqueta acidulada. Lavó también la botella. En cada una de estas ocasiones que él iba cambiando el agua, él lo lavaba bien. Después, lo que él hizo era observar todos los días sus cultivos durante 15 días. Luego registrar los datos en un cuaderno de observaciones para cada una de las plantas, ¿sí? Ha utilizado una regla para medir en centímetros, por decir, las plantas cada día, ¿sí? Y utilizó una escala de tamaño para que él pueda apreciar las cantidades de raíces, ¿sí? Una sin raíces, 2 pocas, 3 muchas. Eso era la escala que él puso en su cuadro cada vez que él registraba, ¿sí? Estas 3 escalas se la ha puesto. Vuelvo a decirte, una sin raíces, 2 poca, 3 mucha. 3. Realicé el procedimiento de datos y la interpretación, ¿sí? Vamos a ver mediante este cuadrito qué es lo que le pasó a la planta de Francisco referente a lo que se cultivó en agua neutra y en agua acidulada, día 1 y el día 15. El día 1, su tamaño era de 25 centímetros, su aspecto saludable, no tenía raíces, sin flores. El día 15, tamaño era de 30 centímetros, aspecto saludable, muchas raíces, sin flores. Ahora, fijémonos ahora en lo que es la planta de agua acidulada. El día 1, 25 centímetros, su aspecto también saludable. Las raíces ningunas, no tiene más otra cosa. El día 15, 38 centímetros, aspecto saludable, raíces muchas, de color claro y sin flores. Como evidencia, podemos decir que en la planta con agua neutral creció 5 centímetros, se mantuvo saludable, ¿sí? Crecieron muchas raíces de color claro, no crecieron flores. Referente a lo que es la planta con agua acidulada, aumentó 13 centímetros, también se mantuvo saludable. Las raíces, muchas raíces, no crecieron flores. En la comparación, podemos decir que la planta neutral creció 5 centímetros y la planta acidulada creció 13 centímetros, ¿sí? Ahora, los dos tenían un aspecto saludable. La planta que se cultivó, ambas plantas también tenían muchas raíces, ¿sí? Y ambas eran de color claro. A ninguna de las dos plantas le salió flores. Ahora, interpretación. La planta cultivada en agua acidulada creció 8 centímetros más que la planta que se cultivó en agua neutra en 15 días.
Ambas plantas tuvieron muchas raíces. Ninguna de las plantas le creció flores, ninguna. Luego el 2. Después de comparar las evidencias de su hipótesis, elaboré mis siguientes conclusiones. Eso es lo que dice Francisco. Mi hipótesis es falsa. La evidencia es contraria a mi hipótesis. Creció más la planta en agua acidulada. La planta oreja de gato crece más si la cultivo en agua acidulada, pero en agua neutra. Más en agua acidulada que en agua neutra, ¿sí? Eso es lo que crece la planta oreja de gato. Bien, acá tenemos lo que fue el experimento de Francisco al inicio y al final del experimento, cómo él inició y cómo finalizó luego de 15 días. Ahora, posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Francisco y tus resultados, ¿sí? 1. Los resultados del trabajo de Francisco pueden ser distintos a los tuyos por la siguiente razón. La primera razón, la planta que escogiste creció más en el agua neutra que en el agua acidulada, probablemente porque no prefiere el medio acidulado para vivir, sino en un medio neutro. Puede ser posible. El otro, la planta que escogió no se desarrolló en ninguno de los dos medios. ¿Por qué no se desarrolló? Primero, porque esa planta que tú has escogido no se puede cultivar en agua. De repente es solamente para cultivarse en tierra, ¿sí? Ahora, también puede haber sido porque no le cuidaste el momento de cortar, no te fijaste si tenía las yemas por donde que puedan echar las raíces. Otro, no esperaste el tiempo necesario para que se seque el tallo en el lugar donde lo has cortado, porque deberías de haber esperado un tiempo determinado. El otro, no has cambiado el agua como debería de haber sido. Sí, se abombó, o sea, empezó a echar un olor fétido, ¿sí? Y luego el agua se puso un poco turbia y flemoso. No lo has cambiado el agua, ¿sí? O también puede ser porque no era un clima adecuado en el lugar donde tú lo has puesto. Recomendaciones para después del experimento, ¿sí? Después de lo que tú hayas hecho el experimento, no botes a tu plantita. Lo que debes de hacer es trasladarle a un jardín en caso de que sea también para tierra, ¿sí? Y luego ir echándole agüita. En caso de que sea realmente neto en agua, debes de continuar, ¿sí? Haciendo el mismo proceso. Si en ese agua neutral continúa echándole agua del caño y lavando el vasito, el envase, ¿sí? Si es agua acidulada, también continúa, pero echando 2 gotas de vinagre, ¿sí? Tienes que continuar, no debes de botar a la basura tu planta. En la actividad número 1, vas a realizar este esquema, ¿sí? Vas a responder. ¿Qué acciones organizadas realizarás? ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? ¿Sí? Vas a comprobar tus datos que ya están registrados, que tú ya lo tienes, del primer día al 9º día. Luego vas a interpretar los resultados. Después vas a comparar tu evidencia con la hipótesis, ¿sí? Y luego vas a llegar a una conclusión. Vas a comparar tu hipótesis. Actividad número 2. Vas a describir tu experimento. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada uno de estos días?
¿Qué ocurrió finalmente? Después vas a describir sus raíces. ¿Cuál fue el resultado de tu observación de tus raíces? Tanto lo que es en agua neutral como lo que es en agua acidulada. ¿Salió mucho, poco, nada? Actividad número 3. En la actividad número 3 vas a realizar la comparación entre tu hipótesis y los resultados del experimento, ¿sí? Ahí vas a tener que ver si tu experimento fue verdadero o falso, ¿sí? Vas a utilizar en base a lo que cuántos centímetros creció tus raíces y los criterios que elaboró Francisco, ¿sí? Estos criterios. Mi hipótesis será verdadera y el criterio 2, mi hipótesis será falsa y el criterio 3, mi hipótesis será falsa. Si bien es cierto, tu hipótesis fue si cultivo una planta en agua neutra y otra igual en agua acidulada, crecerá más la que cultive en agua neutra. ¿Será verdad o mentira? Entonces, vas a poner ahí criterio número 1, verdadero, siempre y cuando tu planta ha crecido más en agua neutra que en agua acidulada. Va a ser verdadero. El criterio número 2. El criterio número 2 va a ser falsa si tu agua que estaba si tu planta que estaba en agua acidulada creció más que lo que estaba tu planta en agua neutra. Va a ser falso. El criterio 3 puede ser también que sea falso cuando ambas plantas hayan crecido igual. No hubo ninguna diferencia. También va a ser falso. Eso es lo que tú vas a hacer aquí en la actividad número 3. En la actividad número 4 vas a escribir tus conclusiones. ¿A qué conclusiones llegaste? ¿Sí? Tu primera conclusión y segunda conclusión. ¿Sí? ¿Fue verdadera, falsa? ¿Por qué? Ahora, en base a eso vas a argumentar el por qué, ¿sí? Argumento número 1 y argumento número 2. Eso es la actividad número 4. Luego te vas a autoevaluarte. Vas a marcar en este cuadrito sí o no, ¿sí? En base a estos criterios de evaluación, ¿sí? Cada uno de estos. Vas a ir leyendo. Comparaste los datos que registraste en el cuadro de observaciones que hiciste para cada planta. Utilizaste los resultados, o sea, las evidencias, para establecer si validaste o no tu hipótesis. Construiste tus conclusiones basándose en la interpretación que hiciste de los datos. Relacionaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tenías sobre los ecosistemas. Vas a responder ahí sí o no. En caso de haber señalado no, haz las mejoras correspondientes. Debes de volver a revisar y volver a mejorar, ¿sí? Cambiando o complementando la información según lo que tú necesitas. Vas a reflexionar. Recuerda la meta. La meta era analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada, ¿sí? Elabora tus conclusiones, evalúa y comunica tus resultados. Ahora vas a reflexionar respondiendo esta pregunta. ¿Lograste las metas? Explica en un breve texto, ¿sí? Vas a escribir ahí, vas a responder. Y luego, ¿qué logros obtuviste? ¿Qué te faltan mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la indagación que realizaste? ¿Cómo conseguiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudó a construirlas el análisis de los datos que registraste? ¿Sí? Una vez que hayas terminado,
lo tomas foto y me los envías para mis evidencias. Luego tú lo guardas en tu portafolio y lo que tienes que guardar en tu cuaderno de experiencia lo guardas, pero debes de trabajar con orden, fijándote lo que es la ortografía, ¿sí? Dónde debes de utilizar mayúscula, dónde debes acentuar, no hagas borrones, no dobles los papeles, ¿sí? Siempre debes de mantener el orden y la limpieza. Muy bien. Ahora sí, nos despedimos. Felicitaciones por haber escuchado todo este video, ¿sí? Ahora sí, nos vemos. Me despido. No sin antes decirte. Aprendo en casa.